747 que vuela hacia Sudáfrica se llena de humo. Se ha producido un incendio en la zona de carga, pero el avión no puede aterrizar. Está a demasiada distancia de la superficie del Océano Índico. Lo primero que pensaron muchos sudafricanos fue: ¿qué había en aquel avión? Los pasajeros se asfixian con los humos tóxicos. ¿Solicita procedimiento de emergencia? Afirmativo, es decir, Charlie, Charlie. Solo hay una forma de extinguir el humo. La tripulación debe realizar una maniobra arriesgada que apenas ha sido utilizada. Abran las puertas. Abrir las puertas en pleno vuelo. Springbok 295, aeropuerto de Plaisance. Se trata de una carrera contrarreloj antes de que el avión se queme. Tiene que alcanzar tierra firme antes de que se estrelle contra el mar. Springbok 295, aeropuerto de Plaisance. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales, relatos de testigos oculares y testimonios de expertos. Un incendio misterioso. El 27 de noviembre de 1987, un 747 de la compañía South African Airways vuela de vuelta a Sudáfrica procedente de Taiwán. ¿Va todo bien? Muy bien, capitán. ¿Preparado para retomar? Sí, gracias. 9 horas después de empezar a sobrevolar el Océano Índico, la tripulación principal retoma sus funciones y permite descansar a la tripulación de relevo. La tripulación prepara la parada prevista en Isla Mauricio. Valerie Lottering ha disfrutado de sus primeras vacaciones en el extranjero, ya que ha hecho compañía a su marido en un viaje de negocios. Mi padre había ido en un viaje de negocios y mi madre lo había acompañado de vacaciones. Lo cierto es que mi padre había ido viajando hacia el este para conseguir un teléfono móvil, que en aquel momento era una novedad en Sudáfrica. El avión es un 747 retocado, conocido como Combi, abreviatura de combinación, un avión de pasajeros y un avión de carga en uno solo. Está diseñado para dar cabida a un gran número de pasajeros y de equipaje. El Combi tiene una amplia zona de carga en la parte inferior, al igual que cualquier 747. El Combi también tiene una zona amplia de carga justo detrás de la última fila de asientos de la clase turista. La cabina de mando se encuentra un nivel por encima de la cabina de pasajeros. Se podían cargar entre 6 y 12 palés en la cubierta principal, ajustando la mampara de separación al número de pasajeros que viajaran. Esto resultó ser una herramienta muy valiosa y muy útil. El vuelo 295 transporta 159 personas y 6 grandes palés de carga. Conocido como el Heidelberg, el 747 Combi es un miembro vital de la flota de South African Airways. Es especialmente útil para vuelos de largas distancias. Durante los días del apartheid, un avión como el Combi resultaba muy útil para la South African Airways, porque tenía que sobrevolar el perímetro de África por encima del Atlántico. Para protestar contra el régimen racista blanco de Sudáfrica, la inmensa mayoría de los estados negros africanos rechazan permitir que las compañías aéreas sudafricanas sobrevuelen su espacio aéreo, lo que los obliga a realizar rutas más largas. Se impusieron sanciones muy graves en contra de Sudáfrica, tanto en aspectos políticos, económicos y culturales. Sudáfrica no era bienvenida en ningún sitio serio en todo el mundo. A bordo del vuelo 295, a menos de una hora de su parada en Isla Mauricio, la alarma antiincendio altera la tranquilidad en la cabina. El sonido corresponde a la zona de carga de la cubierta principal, justo detrás de los pasajeros. Cuando la tripulación llega hasta el foco, el incendio ya se ha propagado. Tiene mal aspecto. ¿Traigo otra bombona para esta zona? Sí, rápido. Léanos las medidas de emergencia, por favor. En emergencias por incendio, la tripulación sigue unas medidas estándar para extinguir el fuego. El interruptor también ha saltado. ¿Cómo? Comprueba también el panel de interruptores. El fuego avanza y decableado del avión, causando cortocircuitos. Vayan a los asientos delanteros, por favor.
Pero hay un problema más inmediato. A los pasajeros empieza a costarles respirar. Interruptor de válvulas de conducto de aislamiento abiertas. Interruptor de válvulas de compresión todas abiertas. Ventiladores de recirculación apagados. Las medidas antiincendio indican que el piloto debe aterrizar en el aeropuerto más cercano. Sin embargo, en este caso, ese aeropuerto se encuentra en Isla Mauricio, que todavía está a 300 kilómetros de distancia. El capitán Hay no puede hacer mucho más y le pide a un miembro de la tripulación que ayude a intentar apagar el incendio en la zona de carga. Tráigame otra bombona. El capitán Hay inicia la maniobra de descenso por emergencia. Llama al aeropuerto de Isla Mauricio, que mantiene buenas relaciones con Sudáfrica. Falta muy poco para las 4 de la mañana cuando la torre de control de Isla Mauricio recibe la llamada. Mauricio Springbok 295. Springbok 295, Mauricio. Buenos días, adelante. Buenos días, tenemos un problema de humo y estamos realizando una maniobra de descenso por emergencia a nivel 140. ¿Confirman que desean descender a nivel 140? Sí, ya hemos iniciado el descenso debido a un problema de humo en el avión. ¿Solicita procedimiento de emergencia? Afirmativo, es decir, Charlie. El capitán Hay suena tranquilo, pero tiene que encontrar la forma de extinguir el humo del avión. Sea lo que se está quemando en el compartimento de carga, está produciendo una nube de humo densa y nociva que se está colando en la cabina de pasajeros y que podría resultar letal para los viajeros. Su posición actual, por favor. Repita. Su posición actual. El capitán Hay pierde algunos de sus aparatos. Hemos perdido muchos aparatos eléctricos. En este momento no nos funciona ninguno en el avión. No está seguro de dónde se encuentra. El aeropuerto se prepara para un aterrizaje de emergencia mientras la tripulación del Heidelberg sigue las instrucciones de otras medidas para deshacerse del humo. Rejilla adicional de ventilación apagada. Interruptores de ventiladores de recirculación encendidos. ¿Situación del humo? Un momento, bajaré a comprobarlo. La tripulación recibe malas noticias al entrar en el compartimento de pasajeros. El humo es cada vez más denso. Ha empeorado. Aquí abajo no podemos respirar. El avión se acerca a una altitud de 4.500 metros y las medidas de seguridad aconsejan que el capitán ejecute una maniobra de emergencia que muy pocos pilotos han hecho hasta la fecha. Necesitamos abrir las puertas. Repito, abran las puertas. Abrir las puertas del avión en mitad del vuelo es la única esperanza para disminuir una nube de humo que podría matar a todos los pasajeros antes de que el avión pueda aterrizar. 150 para 140. El capitán inicia su maniobra de descenso por emergencia a 4.500 metros para poder abrir las puertas. A 4.500 metros, los pasajeros pueden respirar el aire del exterior. A esa altitud, la diferencia de presión entre el aire del interior y del exterior de la cabina de pasajeros es suficiente para obligar al aire del interior a que salga muy rápido, pero sin ningún peligro. Ahora el capitán tiene que reducir notablemente su velocidad relativa de vuelo hasta 370 km por hora, 200 nudos. Si la velocidad sobrepasa esos límites, la tripulación no podrá abrir las puertas. Les habla el capitán Uis. Estamos procediendo a abrir dos de las principales puertas para eliminar el humo del interior del compartimento. No se alarmen, se sentirán mucho más cómodos cuando hayamos terminado este procedimiento. Al abrir la puerta, circula una enorme cantidad de aire por todo el avión. Aeropuerto de Plaisance, Springbok 295. Hemos abierto las puertas para comprobar si es posible. Todo saldrá bien. ¡Mira! Cierra la maldita puerta. Joe, enciende rápido y después cierra el agujero que está a tu lado. Ahora aumenta el humo en la cabina de mando, que sin embargo no tiene ninguna puerta para hacer que salga. La temperatura es 22 y el altímetro marca 1018 hectopascales. 1018, corto. El controlador de tráfico aéreo se centra ahora en facilitar al capitán la información que necesita para un aterrizaje de emergencia. Recibido, 1018. Afirmativo, están disponibles las dos pistas. 295, solicito conocer la intención del piloto.
Preferimos aterrizar en 1-3. Confirmo la pista 1-3. Charlie, Charlie. Afirmativo, tiene acceso directo despejado a pista Foxtrot. Foxtrot, se está acercando a 5-0. Bien. El capitán Hay no pierde la esperanza. Tiene que conseguir llegar a Isla Mauricio a 265 kilómetros. El Heidelberg continúa su viaje desesperado. ...295 Plaisance. Pero a las 4 horas 8 minutos de la mañana no se oye respuesta a una llamada del controlador aéreo. Springbok 295 Plaisance. Springbok 295 Plaisance. El vuelo 295 no responde en 36 minutos y el controlador aéreo de Isla Mauricio declara formalmente la emergencia. Se da la alarma para proceder a la búsqueda y rescate de los pasajeros. Varios aviones despegan de Isla Mauricio y peinan las oscuras aguas que la rodean en busca del avión desaparecido, pero no encuentran nada. En el atardecer del día siguiente, un avión de rescate detecta los primeros indicios de los restos de un avión sobre el agua. Rennie Van Zyl, director de la Junta de Seguridad Aérea de Sudáfrica, recibe el encargo de ocuparse del caso Heidelberg. Un investigador normal solo se ocupa de un accidente grande una vez en 20 años en toda su carrera. Así que esta fue una gran oportunidad y un reto para nosotros. Poner en marcha aquella investigación aquella mañana. Se recuperan 8 cuerpos del agua, todos ellos aquejados de fuertes traumas. Eran cerca de las 2. Y entonces nos avisaron de que habían detectado restos y una mancha de combustible. Entonces ya no cabía ninguna duda de que se había perdido el avión. Sudáfrica empieza a obsesionarse con la causa que había provocado el choque. Los primeros días apenas había restos que examinar, tan solo pequeñas porciones del avión que estaban flotando en la superficie. En medio de aquellos restos, el equipo dirigido por Rennie Van Zyl descubre varios relojes de muñeca. Los relojes le sirven para averiguar la posible hora del impacto. Aquellos relojes de muñeca eran parte del equipaje. Y cuando los estudiamos, observamos que uno se había parado y que otros 2 seguían funcionando. Y que los 2 que seguían funcionando estaban exactamente con la hora taiwanesa. El reloj que estaba parado nos indicaba el minuto exacto que podíamos establecer como la hora del impacto del avión. La hora del impacto es tan solo 3 minutos después de la última comunicación con el avión. La desaparición del Heidelberg fue inmediata y espectacular. En la prensa y en la opinión pública este hecho refuerza la idea de que algo siniestro había abatido el avión. En los años anteriores al choque, las oficinas de South African Airways de todo el mundo habían sido objeto de protestas. La compañía South African Airways, en aquel momento en concreto, era un organismo gubernamental, era propiedad del gobierno. Era la empresa nacional de transporte, pero también se la veía como parte del gobierno de Sudáfrica. Así que se expuso otro aspecto de este choque del avión, otra teoría. Podía haber habido una bomba en el compartimento de carga. Y de hecho, nosotros éramos un objetivo. Sudáfrica, o este avión de la SA, era objetivo de terroristas que tenían la intención de hacer el mayor daño posible contra el país. Los expertos examinan los restos encontrados en busca de indicios reveladores de una explosión. Cavidades de impactos, corrosión de la superficie u orificios por salpicaduras. Los orificios por salpicaduras están provocados por los fragmentos incandescentes procedentes de un aparato muy explosivo que golpea y derrite las aleaciones ligeras de la estructura del avión. Sin embargo, los expertos no detectan ningún indicio de explosión. Y cuando se estudian las cintas de los controladores aéreos, Van Zyl escucha que la tripulación parecía estar controlando la emergencia. Plaisance Springbok 295. Hemos abierto las puertas para comprobar si es posible. Todo saldrá bien.
Disponen de muy pocas piezas del avión para estudiar lo sucedido y los investigadores no consiguen avanzar. No saben qué ha causado el incendio o qué función ha desempeñado en la destrucción del avión. Lo que era evidente era que teníamos que intentar recuperar la grabación de voz de la cabina y el grabador de los datos de vuelo, y la mayor cantidad posible de restos del avión para establecer qué había pasado en realidad. El problema es que Van Zyl ni siquiera sabe dónde encontrar los restos que se encuentran bajo el agua. Podrían estar lejos de los que han aparecido flotando. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se estrelló el avión. Van Zyl recurre a Estados Unidos en busca de ayuda. Los expertos contratan a una empresa estadounidense de salvamento para encontrar los restos del avión y las cajas negras, pero el tiempo juega en su contra. Las cajas negras tienen incorporados unos aparatos de localización denominados pingers, que funcionan con baterías y que terminarán descargándose. Lo importante es que el pinger en las grabadoras de datos y de voz estaba emitiendo ondas y que solo tenía un tiempo de vida garantizado de 30 días. Si no conseguíamos encontrarlos en esos 30 días, aumentaban las posibilidades de no poder detectarlos. Cuando se consiga finalmente poner en marcha este sistema en el Océano Índico, a los pingers solo les quedarán 7 días para que se les terminen las baterías. Mientras tanto, se llevan a cabo análisis de sangre en los restos humanos recogidos de los restos del avión. Todos ellos muestran rastros de hollín en la tráquea. Se confirma que al menos 2 pasajeros han muerto por inhalación de humo. Los investigadores hacen frente a una realidad desconcertante. Incluso mientras la tripulación hacía todo lo posible por aterrizar su avión, algunos de los pasajeros ya estaban muertos. Al mismo tiempo que los investigadores buscan las cajas negras, continúa el análisis de los restos del choque. Entre los cientos de objetos recuperados se encuentra una raqueta de tenis de grafito parcialmente derretida, lo que aporta una pista reveladora acerca del incendio. El grafito solo se quema a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. Ahora los investigadores ya saben que el incendio a bordo del Heidelberg fue extremadamente potente. Este descubrimiento podría explicar por qué ha aparecido junto a otros restos del avión un extintor totalmente cargado de la parte delantera del 747. Los investigadores descubren en la parte exterior del extintor una porción derretida de una red empleada con los equipajes. Confirman que el extintor es de la cabina de los pasajeros, lo que sugiere que conforme el fuego iba avanzando, un miembro de la tripulación cogió el extintor y lo trajo hasta la zona de carga. Un extintor lleno y un avión estrellado a consecuencia de un incendio demuestran que pasara lo que pasara, no fue posible vaciar el extintor porque un miembro de la tripulación no pudo acceder a la zona por culpa del calor. El hecho de que hubiera metal derretido en el extintor es una prueba más de la intensidad del fuego. Antes de este accidente, en los 20 años de historia del Combi 747, nunca había muerto nadie en pleno vuelo a consecuencia de un incendio o del humo. Cuando nos enteramos de lo del incendio en el Heidelberg, nos dimos cuenta de que aquella era la primera vez que sucedía algo similar con un avión de 2 pasillos. Era una novedad, algo tan nuevo que pensamos que no era posible. ¿Qué podría haber ocasionado un incendio tan intenso a bordo del Heidelberg? ¿Se trató de un problema de los cables del avión o acaso la propia carga había empezado a arder por alguna razón? Al principio, obviamente, la investigación se centró en el material de carga. Es evidente que el incendio se había originado en la cabina principal del compartimento de carga, así que lo más lógico era analizar qué constaba que se transportaba en el avión. Los investigadores descubren que había 6 palés de carga a bordo del vuelo 295. Utilizando la guía aérea, el equipo de Van Zyl consigue determinar que el avión transportaba oficialmente 47.000 kilos de equipaje y de carga. Los investigadores descubren que antes del despegue, un oficial taiwanés de aduanas realizó una inspección aleatoria de parte de la carga. No encontró nada sospechoso. Más que nunca, los investigadores necesitan encontrar el resto del avión y localizar las cajas negras del Heidelberg. Pero 30 días después del choque, el equipo de Van Zyl recibe una noticia muy pesimista. Todavía no se ha detectado la señal procedente de las cajas negras y aún no se sabe con exactitud dónde se encuentra la mayor parte de los restos del avión.
Por ahora, la búsqueda ha costado casi 100.000 euros y el equipo ha sido incapaz de localizar pruebas evidentes. El choque del Heidelberg se convierte muy pronto en un examen para analizar la capacidad resolutiva del equipo de Van Zyl. La investigación llega a un punto muerto. Van Zyl no ha conseguido descubrir las causas del incendio ni dónde se encuentran los restos del avión. Continuar con la búsqueda requerirá miles de euros más y las posibilidades de éxito son cada vez más remotas. No se trata de un avión cualquiera. Era un Boeing 747, el avión más grande de su categoría. Y era un 747 de la Compañía Aérea Nacional de Sudáfrica. Los cientos de miles de personas que volaban a diario en aquel 747 necesitaban una respuesta satisfactoria sobre si aquel avión era seguro o no, y si el avión tenía algún fallo estructural o de diseño. Es decir, que nuestro interés era bastante grande, y el de Van Zyl, como director de la investigación en Sudáfrica, era enorme. Los restos del Heidelberg permanecen escondidos bajo las profundidades de las grises aguas del Océano Índico. Entonces un hombre, Rennie Van Zyl, debe decidir si gastar el dinero necesario para recuperar los restos del avión. Pero casi 2 meses después de que el Heidelberg se estrellara contra el Océano Índico, nadie sabe aún el emplazamiento exacto de los principales restos del choque. Van Zyl decide que tiene que intentar recuperar todo lo que sea posible. Sin los restos nunca conoceremos la verdad. Ellos gastaron en una sola investigación lo que gastamos nosotros en realizar durante 6 meses todas las investigaciones que hacemos en Estados Unidos. Antes de que los investigadores recuperen el Heidelberg, primero tienen que encontrarlo. Los restos del avión se encuentran en las profundidades marinas, en algún lugar. 61 días después del choque del Heidelberg, Van Zyl recibe una noticia intrigante por parte de su equipo. Un equipo ultrasónico ha detectado un objeto de grandes dimensiones 4.400 metros bajo la superficie del mar, en una llanura marina. Podría ser el Heidelberg. Entonces me enseñaron un trozo de papel con un montón de puntos negros de distintos tamaños y me dijeron: ahí tienes los restos del avión. Y yo les pregunté: ¿cómo sé yo que son los restos del 747? Podría ser un submarino de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Su respuesta fue: Rennie, son esos porque te decimos nosotros que lo son. Pero nadie había bajado nunca a aquellas profundidades para recuperar nada, ni siquiera el Titanic. Van Zyl no tiene otra elección. Para saber si las imágenes ultrasónicas son en realidad las de los restos del avión, tiene que poner en marcha la parte más costosa de la investigación: la Operación Resolución. Un submarino por control remoto llamado Géminis será el encargado de grabar bajo el agua todo lo que vea. Si es el Heidelberg, el Géminis buscará los objetos principales, incluyendo las cajas negras. El problema es que el minisubmarino tiene que estar unido al barco nodriza por un cable flexible de fibra óptica de casi 7 kilómetros de longitud. Nunca se ha construido un cable de esas dimensiones. Necesitábamos un cable de 6.000 metros. No existía ningún cable así, por lo que tuvimos que acudir a un productor de cable y pedirle que diseñara uno de esas dimensiones para nosotros. Pero antes de que esté listo el cable de fibra óptica, Van Zyl pone en marcha una investigación paralela sobre las capacidades ignífugas del Heidelberg. Entonces descubre que el diseño en sí del combi puede haber sentenciado el vuelo. Los investigadores quieren saber si el combi estaba diseñado adecuadamente para proteger del fuego a los pasajeros del vuelo 295 de South African Airways. El humo no tenía que haber entrado en la cabina de pasajeros del combi. El director del equipo de Estados Unidos en la investigación, Barry Strauch, acude a la sede de Boeing en Seattle para averiguar qué pruebas se le hicieron al combi para obtener el certificado de prevención contra incendios. El equipo de Strauch descubre que para cumplir con las reglas federales, las pruebas ignífugas realizadas en el Boeing se llevaron a cabo con una paca de hojas de tabaco en llamas. Cuando un técnico entra en la zona de carga para hacer frente al fuego de la demostración, no entra ningún humo en la cabina de los pasajeros. El humo permanece localizado y el técnico consigue extinguirlo fácilmente.
Eso constaba en los detalles de las pruebas que superó el avión para conseguir el visto bueno, pero en la realidad, como ya hemos visto en este accidente, el resultado nunca sería el mismo. Nunca tendrías un incendio tan perfecto, con ventiladores que impulsan el humo hacia el techo, sino un incendio que habría crecido considerablemente antes de que se produjera humo, debido a los palés y a diversos plásticos que añadirían combustible al fuego, además de todo el cartón y los materiales de embalaje que contenían los propios palés. El combi está diseñado para evitar que el humo entre en el compartimento de los pasajeros. El aire de la zona de pasajeros está a una presión ligeramente más baja que el de la zona de carga. Cuando se abre la puerta entre los dos compartimentos, el aire debería pasar hacia la zona de carga y la zona de pasajeros debería quedar a salvo. A continuación, los investigadores llevan a cabo sus propias pruebas. Prenden fuego a un palé muy grande y muy cargado, reproduciendo así las condiciones a bordo del Heidelberg. El incendio es más intenso y la temperatura es más alta. Los investigadores descubren que la llama que se ha producido, mucho más caliente, tiene un efecto directo sobre el aire del compartimento de carga. Cuando se abre la puerta del compartimento de carga, el humo entra en la zona de los pasajeros. Entonces los investigadores descubren algo potencialmente más letal. Si la zona de pasajeros se llena de humo, las medidas antiincendio indican que la tripulación debe encender los ventiladores de recirculación de la cabina. El objetivo de estas medidas es disipar el humo de la zona de pasajeros, una vez que se ha extinguido el fuego. Ventiladores de recirculación encendidos. Sin embargo, en este caso, es posible que haber puesto en marcha los ventiladores haya resultado letal. Los ventiladores extraen el aire del techo de la cabina de pasajeros y del compartimento de carga y hacen que vuelva a circular en la zona de pasajeros. Los niveles de monóxido de carbono eran extremadamente altos, letalmente altos. De hecho, hubo una persona que respiró los niveles más altos. Y tenemos que recalcar que estaba en el asiento justo debajo de la zona de entrada del ventilador de recirculación. Estamos hablando de niveles de un 66%. Son niveles que no permiten la supervivencia en absoluto. Siguiendo las instrucciones antiincendio, la tripulación puede haber introducido gases tóxicos en el compartimento para pasajeros. Es muy posible que la mayoría de pasajeros se haya asfixiado antes del impacto. Ninguna medida antiincendio para un combi 747 tenía previsto que se produjeran simultáneamente dos problemas en el Heidelberg. Un problema de incendio en la zona de carga y un problema de humo en la zona de pasajeros. Las medidas para la extracción de humos se basan en el principio de que se ha extinguido el fuego. En ese contexto, descender hasta los 4.200 metros y abrir la puerta de la zona de pasajeros sería lo apropiado. Sacaría el humo del avión y permitiría que los pasajeros respiraran aire limpio. Si no se ha extinguido el fuego, lo que habría provocado sería un aumento de la circulación de aire que le llega al fuego y un aumento de la cantidad de oxígeno que le llega a las llamas. Creemos que eso es exactamente lo que sucedió en este caso. No se había extinguido el fuego y, de hecho, los intentos de la tripulación por mejorar la situación podrían haberlo empeorado todo en gran medida. Los investigadores empiezan a darse cuenta de que luchar contra un incendio en la zona de carga del combi es mucho más complicado de lo que se habían imaginado en un principio. Si uno de estos palés empezó a arder, era muy probable que cuando la tripulación se percatara del incendio hubiese sido demasiado tarde. A continuación, la zona de pasajeros se llenó por completo de humo. Sin embargo, Van Zyl sigue sin saber qué causó unas llamas tan potentes. ¿Cómo se había iniciado el fuego? ¿Y cómo había derribado en última instancia al avión? Las respuestas se encuentran todavía en las profundidades del océano. Harán falta varios meses para construir un cable de fibra óptica suficientemente largo para que el Géminis llegue hasta el fondo del mar y también para modificar el submarino para esta misión. Teníamos que coger nuestro vehículo de control remoto que ya teníamos y que estaba diseñado para 1.800 metros y modificarlo para que pudiera bajar hasta 6.000 metros. El equipo de Roy Truman tuvo que ensanchar las paredes del submarino para que éste pudiera soportar la enorme presión que podía sufrir y modificar sus cámaras para que se adaptaran a una profundidad extrema. El 23 de septiembre de 1988, el Géminis empieza un viaje insólito en la historia. Nos costó decir que todo saldría bien, porque ni siquiera teníamos tiempo para hacer pruebas en el mar. Y el material era nuevo para nosotros. El cable permite a los técnicos en la superficie manipular el Géminis a 4.400 metros y además sirve para retransmitir señales de vídeo desde esa profundidad.
Es la primera vez que se graban imágenes en vídeo a tanta profundidad en el Océano Índico. Los biólogos marinos están fascinados por el descubrimiento de especies únicas. Hemos visto cosas verdaderamente indescriptibles en el fondo del mar. Entonces, un año después de la desaparición del avión, localizan el Heidelberg. A una profundidad de 4.400 metros, el submarino envía imágenes que solo podrían corresponder a los restos del vuelo 295 de South African Airways. Había mucho equipaje esparcido por todo el fondo del mar, estructuras inmensas, las alas, la cola, secciones muy grandes de la cabina de pasajeros divididas en dos. Y se podían ver los nervios, el cableado, las tuberías hidráulicas. Resultaba increíble ver esparcido por una superficie de 13 a 15 kilómetros cuadrados todo lo que lleva dentro esa máquina. Increíble. La costosa apuesta de Van Zyl empieza a ser rentable. Descender hasta los restos del Heidelberg constituye un triunfo para él y para su equipo, pero no basta con encontrar los restos. Un año después del accidente, Van Zyl sigue esperando lo que parece imposible: recuperar la grabación de voz de la cabina. Uno de nuestros principales objetivos con la Operación Resolución era recuperar la grabación de voz de la cabina de mando. Nos interesaba mucho saber si la tripulación de cabina había informado al capitán de si había una explosión o bien qué estaba pasando en la parte trasera. Hay cientos de horas de grabación, un trabajo agotador. Es como imaginarse que estás en un campo de fútbol, con un foco de luz que solo ilumina menos de 10 metros cuadrados del terreno de juego, y que estás buscando en mitad de la noche un pendiente que ha perdido uno de los jugadores durante el partido. Más o menos te sientes así cuando miras el fondo del mar. Entonces, a las 9 de la mañana de otro día, algo llama la atención de uno de los técnicos. Atrás, dale un segundo atrás. Creo que hemos pasado algo. Por fin consiguen encontrar la caja negra. Ahí está. Ahí la tienes. Dios mío, la hemos encontrado. La hemos encontrado. Fue un momento desbordante. Habíamos encontrado lo que estábamos buscando. Lo habíamos conseguido. La teníamos. Hacen falta 5 horas para que el Gemini suba a la superficie la caja negra que ha encontrado en el fondo del mar. Los medios de comunicación de Sudáfrica convierten el hallazgo en noticia de portada. Estamos en 1989 y el gobierno del apartheid sigue dirigiendo el país con un puño de acero. Van Zyl toma una decisión muy poco habitual. Decide sellar la caja negra y llevársela a Washington para abrirla allí. De no haber tomado aquella decisión, me habrían acusado de haber ocultado algo o de haberme llevado algo. Así que nosotros, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, escuchamos la cinta todos al mismo tiempo la primera vez. La tensión en la habitación es cortante. La grabación de voz de la cabina de mando debería reproducir los últimos 30 minutos del vuelo, cuando la tripulación intentaba luchar contra el fuego. Sin embargo, la cinta resulta ser una gran frustración. Ha pasado un año en el fondo del océano y cuesta comprender algo. Aquel fue el peor momento de mi vida. Sentado en la sala de escuchas, en unas instalaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, viendo cómo pasa el tiempo y cómo en la cinta no hay indicativo de que haya habido ningún problema. Yo mirando el reloj, y a los 25 minutos empecé a ponerme muy nervioso. Durante 28 minutos, la cinta no desvela nada fuera de lo normal, pero entonces todo cambia. Al minuto siguiente se oye la alarma en la grabación de voz y a partir de ahí escuchamos varios minutos de grabación muy relevante antes de que la cinta se parara. Generalmente, una caja negra registra los momentos finales de un vuelo, pero esta vez no.
En su lugar, los investigadores pueden escuchar el principio del accidente, antes de que la cinta se detenga misteriosamente. No es lo que Van Zyl esperaba oír, pero le da una información muy relevante sobre el incendio. ¿Puede leer la lista de medidas en voz alta, por favor? 14 segundos más tarde, suena la alarma y saltan los interruptores de circuitos del avión. El interruptor también ha saltado. ¿Qué? Comprueba también el panel de interruptores. De acuerdo. Los investigadores creen que dejaron de funcionar más de 80 circuitos. Los cables que van hasta la grabadora de voz de la cabina quedan destrozados tan solo 81 segundos después de que salte la primera alarma. Van Zyl no ha conseguido las pruebas evidentes que esperaba, pero el incendio ha resultado ser más violento de lo que se habían imaginado. La grabación deja muchas preguntas sin respuesta, pero ayuda a Van Zyl a hacerse una opinión personal sobre por qué el avión podría haberse estrellado. En la cabina de mando estaban sucediendo muchas cosas y creemos que saltaron más de 80 interruptores en la cabina. Eso pudo haber dificultado enormemente el manejo del avión y podía haber hecho que éste fuera descendiendo poco a poco sobre el mar. Tengo mis dudas sobre si fue posible controlar aquel avión. En aquella cabina, en esa situación, yo me habría asustado muchísimo. En esa situación piensas, ¿y ahora qué hago? Es decir, ¿siguieron las medidas correctamente? Nunca lo sabremos. Sin embargo, los investigadores siguen sin saber qué desencadenó el incendio en el Heidelberg. Puede que solo sea posible desvelar el misterio recuperando más piezas del avión siniestrado. Nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era seguir recuperando del fondo del océano la mayor cantidad posible de restos. Van Zyl se centra en determinadas piezas clave de la zona de carga del combi. Estas piezas son transportadas a un hangar y allí monta un gigantesco rompecabezas. Su intención es reconstruir la sección de la zona de carga, donde es más probable que se hubiera iniciado el incendio. Van Zyl descubre que el suelo de la zona de carga no ha resultado afectado por el fuego. Esto nos indica que el fuego nunca ardió más abajo de 1 metro del suelo de la zona de carga. Sin embargo, el fuego ha afectado en gran medida a las paredes y el techo de la parte frontal de la zona de carga. Van Zyl descubre algo insólito. El origen del fuego está en el palé frontal de la derecha del compartimento de carga. Es decir, que estábamos ante un incendio muy localizado, en un palé. El palé frontal derecho iba cargado principalmente de ordenadores y estaba protegido por un envoltorio de polietileno. Los investigadores sospechan que se produjo un incendio dentro del palé y que el fuego entró en contacto con el material de embalaje de polietileno, lo que habría generado gases que se acumularon cerca del techo. Cuando los gases se calentaron hasta cierto punto, ignicionaron y provocaron un incendio que se extendió por todo el compartimento de carga. Cuando el humo penetró en las láminas de polietileno, probablemente el incendio alcanzó temperaturas muy altas. Pero incluso si el material de embalaje hubiera ayudado a difundir el incendio, Van Zyl sigue sin saber cómo se originó el incendio. Tras millones de euros y más de 1 año y medio de trabajo, tiene que poner fin a su investigación. Me habría sentido mucho mejor si hubiésemos estado en posición de facilitar más información objetiva a la Junta para que la pudiera estudiar. Pero no fue así. Y no nos la íbamos a inventar. Sin embargo, el interés en el hundimiento del Heidelberg no desfallece. Se escuchan oscuros rumores sobre la posible causa del incendio. Va en contra del telón de fondo de un gobierno de apartheid muy represor. En aquel momento en concreto, supongo que lo primero que pensaron muchos sudafricanos fue ¿qué iba a bordo de aquel avión? ¿Había algo en aquel material de carga que podía haber causado aquel terrible siniestro? Porque los aviones no arden así porque sí en mitad de vuelo y se estrellan. Entonces, un químico del gobierno de Sudáfrica realiza un descubrimiento sorprendente que abre la puerta a una nueva y polémica teoría. Una partícula microscópica de hierro sobre las redes de nylon que estaban cerca del palé tiene unas características únicas. Los modelos de circulación de aire sobre el hierro sugieren que esta partícula viajó a una gran velocidad cuando se encontraba en estado fundido. Este descubrimiento podría significar que el incendio a bordo del Heidelberg no fue una llamarada desencadenada por materiales de embalaje. Aquel fue un incendio distinto. Fue un incendio que tenía su propio oxígeno.
Es como una bengala, que contiene combustible y su propio oxígeno. Creemos que la causa del incendio fue algún material similar a una bengala. Un analista británico de incendios y explosivos examina la cara exterior del avión que se corresponde con la zona que cubría el palé y encuentra otra prueba que apoya la nueva teoría. La superficie del exterior del avión alcanzó temperaturas máximas de 300 grados centígrados. Es muy difícil que el fuego atraviese la superficie exterior de un avión durante el vuelo porque la circulación de aire en la parte exterior es tremenda. El doctor David Clatsow es uno de los numerosos expertos que cuestiona la causa del incendio. El origen del fuego tiene que ver con sustancias que no se suelen transportar en un avión, sobre todo en un avión de pasajeros. En otras palabras, no podía haber sido un material de embalaje normal: madera, cartón, plástico, fuego. No se transportan objetos que tienen su propio oxígeno y que pueden producir un incendio muy rápido por gran número de razones. La primera es que suelen ser inestables, y la segunda razón es que los métodos habituales para la extinción de incendios no suelen apagarlos. ¿Qué podría haber empezado aquel incendio? El único material peligroso que aparece en la lista de materiales transportados por el avión son las baterías de los ordenadores. Algunos creen que el Heidelberg transportaba algún material que no estaba incluido en la lista. En aquel momento, Sudáfrica se encontraba sometida a un embargo internacional de armas. El país también estaba en guerra con Angola. Sudáfrica no era capaz de hacerlo todo sola, y hubo momentos en los que tuvo que comprar material de otros países. La compañía SAA era vista como una compañía de transportes alternativa, cuyos vuelos comerciales de alguna forma podían aprovecharse para traer escondidas sustancias para el gobierno de Sudáfrica, sin limitaciones y sin tener que dar respuestas. Para ellos no fue tan fácil que una línea aérea de carácter casi militar recorriera volando varios países y recogiera contrabando militar, ya que no olvidemos que entonces estaba en vigor un embargo de armas. Los medios de comunicación avivan las llamas de la sospecha acerca de que el gobierno estaba utilizando aviones de pasajeros para importar armas de forma secreta. Armscor es la corporación responsable del suministro de municiones a los ejércitos de Sudáfrica. En aquel momento, hubo la necesidad de producir un sistema de cohetes mejor, más eficaz, para hacer frente a la amenaza aérea en Angola. Y los sistemas de cohetes que se utilizan para esos fines tienen su propio propulsor. El principal componente del propulsor es el perclorato de amonio, y creo que eso es lo que transportaba el Heidelberg. Pero no es el tipo de compuesto químico más idóneo para transportar en un avión cuando va cargado de viajeros, ya que es inestable y susceptible de que cualquier tipo de vibración o movimiento violento le prenda fuego. La investigación oficial del choque no llega a la conclusión de que el Heidelberg transportara armas ilegales. Sin embargo, los rumores persisten y más de 10 años después del choque, las oscuras teorías obligan a un gobierno distinto en Sudáfrica a iniciar otra investigación. El accidente del Heidelberg desveló que el Combi 747 era vulnerable en caso de sufrir un incendio a bordo. La compañía South African Airways deja de emplear los Combi 747. Las autoridades estadounidenses toman nota. Entonces, la Administración Federal de Aviación desarrolló nuevas reglas, pero en vista del peso de todo lo que iba a hacer falta añadir, no resultaba factible económicamente. Así que al final, tras el accidente del Heidelberg, dejaron de utilizarse los Combi 747. Se organizan homenajes y actos conmemorativos en nombre de las 159 víctimas. Pero a las familias les cuesta dar por cerrado este hecho. Necesito una respuesta por qué me quedé huérfana a los 14. Y aunque creo que quizá esté cayendo en rumores, hay muchas pruebas que apuntan que algo se hizo mal en aquel vuelo. Que aquel vuelo transportaba algo ilícito. 10 años después del accidente del Heidelberg, el nuevo gobierno sudafricano pone en marcha un comité para reexaminar el accidente.
El Comité por la Verdad recibió la tarea de desvelar la verdad sobre las atrocidades del apartheid. Y uno de los temas que se le encargó investigar fue el papel de la compañía SAA en las sanciones impuestas durante los 80 y si el accidente del Heidelberg fue un accidente extraño o no. En 1998, el Comité por la Verdad y la Reconciliación llega a una polémica conclusión, principalmente que nada de lo que estaba incluido en la lista de material transportado como carga pudo haber provocado el incendio. Y el Comité por la Verdad sugirió que había algo oscuro sobre qué le había pasado al Heidelberg. El Comité por la Verdad y la Reconciliación expuso las pocas probabilidades de la veracidad de la versión del gobierno acerca de qué había sucedido. Si en el inventario de la carga transportada no había nada que pudiera provocar el incendio, ¿cómo se originó? ¿Y cómo subió a bordo? Por desgracia, la realidad es que a menos que alguien aparezca hoy y diga, fui yo que hice esto, o los responsables fuimos nosotros por esto, y que sea posible demostrar que no están involucrados en un complot, no conoceremos en realidad lo que sucedió y qué fue lo que originó el incendio. En su informe final, el comité sugiere que la oficina del fiscal continúe investigando el accidente. Pero sorprendentemente, eso nunca ha sucedido. El gobierno del Congreso Nacional Africano no lo ha llevado adelante. Y sin duda tenemos que preguntarnos por qué. Y creo que la respuesta radica en que muchas personas creen que va a resultar muy caro. No quieren reabrir el caso porque resultaría económicamente desastroso para la compañía aérea. Rennie Van Zyl dedicó varios años de su vida a resolver el misterio del Heidelberg. Su incapacidad de demostrar finalmente la causa del incendio no le impide ver los beneficios de su investigación. Creo que nosotros, como equipo, hicimos lo mejor posible en unas condiciones y circunstancias extremas y peligrosas. Lo que habíamos hecho nunca lo había hecho nadie antes. Fue un trabajo innovador. La frustración es que no pudimos establecer la fuente de la ignición y probablemente nunca lo sepamos. Creo que todavía hay gente que sabe qué sucedió exactamente en aquel avión. Soy consciente de lo que se pensaba en su momento, que nuestro país estaba en guerra y que estaban haciendo lo que debían por su país. Pero yo creo que tenían que haber pensado en las familias y haber sacado a la luz esa información.